Bueno, vamos a arrancar con esta primera unidad del del programa de formación en el registro de la agricultura familiar. Mi nombre es Pedro Guareto, soy coordinador de proyectos y especialista técnico de la Oficina Regional de FAO para América Latina y Caribe en temas de agricultura familiar. Antes nuevamente de arrancar, les recuerdo que abajo del Zoom hay la opción de interpretación al español, inglés y francés. Gran parte de las sesiones en general van a ser en español, así que les pido que usen mejor que se pueda esa opción de la interpretación. De la misma manera, ya hemos compartido por correo las presentaciones en los diferentes idiomas para que puedan ir acompañando también desde sus computadores o celulares. Antes de nada, quisiera agradecer a todos y todas por conectarse. Estamos en un espacio global, así que siempre hay un tema de diferencias horarias muy importante, pero en la medida del posible vamos generando las herramientas para que podamos ir facilitando ese diálogo, ese intercambio. Eh, este programa de formación de registros de la agricultura familiar tiene como objetivo central incrementar y fortalecer las capacidades técnicas e institucionales para comprender, diseñar, desarrollar e implementar la herramienta de los registros de la agricultura familiar, permitiendo reunir datos precisos, actualizados y relevantes sobre el sector y también conectando programas, políticas y diferentes iniciativas de manera diferenciada y focalizada hacia la agricultura familiar. Este programa de formación se desarrolla como parte de las actividades de la Plataforma Técnica Regional de Agricultura Familiar, gestionada por la Oficina Regional de la FAO para América Latina y Caribe, y que cuenta siempre con el apoyo de la Unidad de Agricultura Familiar y redes parlamentarias de nuestra sede en Roma. Y la idea es que podamos, en esas diferentes unidades y sesiones, además de ese apoyo técnico de la FAO, vamos a tener también el apoyo técnico y metodológico de la Corporación Procasur, así como el acompañamiento técnico de la reunión especializada de agricultura familiar del Mercosur, la REAF Mercosur, donde nuestro tutor es uno de los puntos focales y nos viene acompañando en este proceso. Para iniciar sí, esta primera unidad, esta primera sesión, quisiera inicialmente pasar la palabra a Guilherme Brady, quien es jefe de la Unidad de Agricultura Familiar, Parlamentarios y Comunicación para el Desarrollo en la sede de la FAO. Guilherme. Gracias, Pedro. I will switch to English. So thanks so much for the invitation to be with you all. I'm very glad to see such a big participation and the number of countries interested to participate in this course, in this training. As Pedro mentioned already, we are implementing the United Nations Decade on Family Farming. So we are at the moment during the implementation of the decade. This comes from 2019 until 2028. So it's the sixth year of implementation. We have good numbers to show in terms of development of action plans on family farming, sub-regional action plans, some intergovernmental spaces agreeing frameworks on family farming. We have a monitoring system when we can see a good development of legislations, laws for family farmers. We're counting more than 300 new legislations, regulations since 2019. But also during this period of supporting the implementation of the decade, we also identify very clear challenges, especially in the areas of formulation and implementation of policies at scale to reach family farmers in the country. So that's why we are so interested to identify policy instruments, tools that can increase capacities of the governments to deliver policies to family farmers.
And registries are certainly one of them, with a huge potential to increase the capacity of governments to improve their planning, to have monitoring uh, tools to identify the improvements, uh, improve the managerial and the efficiency to deliver the policies, because it helps to be able to identify and differentiate the audience and to adjust the policies according to the data that you have. So it helps the countries to strengthen the evidence-based decisions, no, and the adjustments of public policies based on this evidence. So we've been developing some technical work on family farming registries, not only on family farming registries, but registries overall. FAO is very interested on this topic. In the last years, we systematized some of the existing experiences on family farming registries. Fernando Sganga, who will be leading this training with you all, helped us to organize a publication on this topic that was launched last year. And in the discussion with the regional technical platform on family farming, we identified that would be very interesting to, let's say, transform this publication into a training course. So we really glad to see this happening now with you all. And just another, before I close, just another point that I think it's very important. We are also very interested in considering the challenges we have in food systems. We need more and more coordination among different policy areas. And the existence of registries also helps a lot on this. We see that in countries with solid registries on family farming, you can also see an increasing uh, dialogue and coordination between different ministries that exchange on data, on information, integrates data from different policy areas in order to better focalize and to analyze what is needed to reach their farmers. So glad to be with you all, and I wish you all a great training course, and I'm looking forward for the results. Thank you. Pedro, back to you. Muchas gracias, Guilherme. Y de inmediato paso la palabra a Luis Bedusque, oficial principal de Políticas de Desarrollo Rural en la Oficina de FAO para América Latina y Caribe, y quien coordina toda esta área de agricultura familiar y esa iniciativa de la plataforma desde nuestra región. Luis, muchas gracias. Gracias, Pedro. Buenos dias a todas, a todos. Buenos dias, buenas tardes. Eu quisiera iniciar agradecendo a todas, a todos que se han conectado para acompanhar essa sessão inaugural do curso de formação em registro da agricultura familiar. Como diziam já Pedro e Guilherme, esta atividade se marca em la Plataforma Técnica Regional de Agricultura Familiar, que é uma iniciativa criada por el diretor-geral da FAO, bajo ahora la responsabilidad de la Oficina Regional para América Latina y Caribe y muy articulado con ese ecosistema de plataformas que la FAO pone a disposición para fortalecer el rol de la agricultura familiar en los procesos de desarrollo rural sostenible y de transformación de los sistemas agroalimentarios. La plataforma reconoce el rol de la cooperación y facilita a gobiernos, a organizaciones, a la comunidad científica, al sector privado, enfim, a todos aqueles interessados no mundo rural, esse espaço para dialogar sobre ferramentas inovadoras e experiências concretas que fortaleçam os agricultores familiares em todo o mundo, não? Promovendo inovações técnicas e institucionais. É um espaço também que permite orientar esforços, como disse Guilherme, para a implementação do decênio das Nações Unidas para a Agricultura Familiar e vai conectando seus distintos pilares e reconhecendo, ampliando as vozes dos governos, das organizações de agricultores, da academia e dos setores produtivos. Não? Estamos convencidos que para avançar em uma renda de transformação rural inclusiva e resiliente, é prioritário ressaltar o rol
da agricultura familiar. É clave que os países possam desenvolver e implementar ações diferenciadas e focalizadas que permitam fortalecer o setor e orientar ações que fomentam a capacidade produtiva e inovadora da agricultura familiar. E assim vai garantizando essas condições necessárias para a sua inclusão social, econômica e política. Não? Os registros de agricultura familiar han surgido como uma ferramenta imprescindível para isto, para conectar as estratégias governamentais com a realidade do setor. Então, por meio dos registros, hemos aprendido ao longo do tempo que se pode articular políticas públicas diferenciadas, eficientes e pertinentes que atendam de forma integral as necessidades e desafios que enfrenta a agricultura familiar. Já hemos venido haciendo várias atividades que han circulado experiências de registros como foi o primeiro ciclo de intercâmbios técnicos sobre esse tema. E desde a publicação que organizaram os colegas da Unidade de Agricultura Familiar, liderada por Guilherme, entendimos que havia um espaço para armar um novo momento de formação como é este que vamos iniciando hoje. Agradeço também a Fernandes Ganga, quem ha aceitado o reto, o desafio de organizar, de armar esse curso junto com nós outros. Graças, Fernando. E também aos colegas de Procasur, representados acá por Juan Moreno, que se han unido nesse esforço para pôr à disposição de todos vocês essa metodologia de formação. Sabemos que vai ser desafiador, né? Por razões de diferença de horário, disponibilidade de tempo, todos os compromissos que temos, por lo qual, desde logo, agradeço novamente o interesse e a disponibilidade de vocês em sumar-se a esse programa e desejo que todos tenhamos uma excelente jornada. É um espaço de todos. Sintam-se livres para contribuir à discussão, compartilhar suas dúvidas, ideias, experiências, por meio do chat, por meio de intervenções, assim que estou claro, tenho certeza que vai ser um excelente espaço de aprendizagem. Uma boa jornada a todos. Muchas gracias, Luis. Refuerzo nuevamente el tema de la interpretación a las personas que se van sumando. Pueden elegir ahí la opción al español, francés o inglés. Y antes de entrar en el contenido de la unidad 1, creo que hay que reforzar algunos puntos previos. Por un lado, como Guillermo y Luis mencionaron, es una formación que tiene un alcance global. Y eso obviamente nos trae una serie de desafíos en temas de horarios, de zonas, que pueden ser un elemento de dificultad para que podamos tener ese espacio de formación, pero a la luz de eso hemos buscado combinar sesiones sincrónicas y asincrónicas para que podamos garantizar ese espacio de diálogo, de trabajo, de conversación y de circular los contenidos, los conocimientos, las ideas. Y para eso tendremos una serie de herramientas virtuales y un equipo de facilitación que les va a acompañar durante el proceso. Y como han visto en el calendario que hemos circulado, también queremos generar momentos sincrónicos en las diferentes regiones a partir de un horario mucho más cercano a las diferentes realidades para que podamos ir justamente compartiendo nuestras reflexiones a la luz de los contenidos que vayan saliendo, para que podamos empezarnos a familiarizarnos con algunas de esas herramientas que vamos a tener de formación. Quisiera pasar la palabra a nuestros colegas de Procasur, Juan Moreno, Manuel Casanova, quienes están apoyando tanto la parte de contenidos técnicos como esa parte de propuesta metodológica que vamos a implementar con esta formación. Juan, Manuel, les paso la palabra para esta primera introducción de las diferentes herramientas que tenemos. Gracias, Pedro. Colegas, me sumo a la bienvenida a los cerca de 70 colegas que están participando de esta primera global de lanzamiento del programa de formación en registro. Yo estoy a cargo de una organización privada que se llama Procasur. Hemos venido trabajando con los colegas de FAO, del FIDA, en distintas iniciativas de gestión del conocimiento, desarrollo de capacidades, etcétera.
Y en lo principal, tal como lo mencionaba Pedro, esta es una iniciativa que tiene un fundamento en una plataforma virtual de Moodle, que vamos a explicar brevemente con Manuel en unos minutos, y solamente enfatizar tres o cuatro rasgos de la metodología de trabajo que estamos proponiendo. Nos interesa una metodología de trabajo que está orientada a la acción, es decir, nos vamos a encontrar en estos espacios globales, en las 5 sesiones que nos van a reunir a todos. También habrá la oportunidad de reunirnos a nivel de subregiones o de países. Hoy tenemos una representación diversa, amplia, en ocasiones hay un colega por país, en otros hay más de uno, cinco, seis, siete, y en función de este perfil, esta composición del grupo, vamos a organizar una serie de actividades en conjunto con ustedes y en coordinación con ustedes, apoyados por un equipo de facilitación que será presentado una vez que ya tengamos confirmada la totalidad de participantes. Vamos a tener sesiones, como decía, globales, subregionales, nacionales, y para que esto funcione necesitamos sin duda el compromiso de parte de ustedes, que sabemos sus agendas son intensas, pero queremos invitarlos a pensar en este proceso de formación en un producto final. La idea es que vamos a ir haciendo un proceso de aprendizaje que podamos ir pensándolo desde nuestro contexto de lo nacional, de manera de poder, al final de este ciclo de formación, tener un primer producto ya colectivo a nivel país, por lo menos, que nos dé algunas pistas de cómo poder activar procesos de construcción o reforzar procesos de construcción que ya estén en marcha en relación a los registros de la agricultura familiar. Es decir, esperamos que toda esta metodología nos ayude con los acompañamientos técnicos flexibles, versátiles, alineados con las agendas horarias de todos ustedes, poder dejar un producto al país, a la institución, a las organizaciones de la pequeña agricultura familiar, que sea quizás un camino a futuro que pueda impulsar, reactivar o desencadenar o finalizar la construcción de estos registros que las evidencias indican que son muy útiles para la toma de decisiones de quienes invierten en las zonas rurales. Los mayores detalles de todo esto lo vamos a compartir con ustedes. La esencia del espacio de encuentro virtual va a ser en una plataforma Moodle, que le voy a pedir a mi colega Manuel Casanova que la presente ahora con los principales o las principales herramientas que tenemos disponibles, de manera que sea muy fácil para ustedes tener acceso a los registros de estas reuniones que van a quedar además grabadas, y información complementaria, videos, documentos, etcétera, que puedan reforzar este proceso de aprendizaje. Bienvenido, esta metodología ya la hemos usado con los colegas de FAO en otros temas, en temas de incidencia política o políticas públicas, y nos ha dado resultados interesantes, pero siempre asentado en las ganas, en la pasión, en el compromiso de ustedes en relación al trabajo con la pequeña agricultura. Dejo a Manuel para que brevemente nos pueda dar un brochazo de lo que es esta plataforma Moodle, algunas de sus herramientas, y que entiendo también vamos a compartir con ustedes un pequeño video tutorial que les va a permitir hacer el recorrido completo y entender de mejor forma esta herramienta. Muchas gracias a todas y todos. Adelante, Manuel, por favor. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Lo que ustedes están viendo en este momento en pantalla es la plataforma virtual que se utilizará para este curso. Tal y como mostré en un principio, ustedes van a iniciar sesión. A cada uno de ustedes se les va a enviar un link donde ustedes van a poder ingresar con su usuario y con su contraseña, donde ustedes van a poder rellenar un perfil y posteriormente ustedes van a poder ingresar a esta plataforma que ustedes están viendo a continuación. Aquí un elemento relevante es que la plataforma se encuentra disponible en los 3 idiomas. Como pueden ver, aquí se puede hacer el cambio.
Está disponible en inglés, español y francés. Y al momento de hacer el cambio, pueden observar que se cambia todo el contenido. Las unidades ya se encuentran disponibles. Por el momento, ustedes van a poder ingresar a la primera unidad, donde la estructura es la siguiente. Ustedes aquí al costado izquierdo tendrán un panel donde van a poder ir ingresando a las distintas secciones. En primera instancia tendrán un foro para preguntas, van a poder revisar la presentación. eh, También está la sección con los ejercicios que ustedes, bueno, Fernando irá proponiendo sesión a sesión con las instrucciones pertinentes para cada ejercicio, así como también distintos insumos complementarios, como por ejemplo videos y otro tipo de documentación. También una sección de bibliografía, donde pueden encontrar todos los textos que se sugieren de lectura para complementar los contenidos del curso. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Obviamente después vamos a mandar toda la información en detalles, con las diferentes tutoriales para que puedan ir familiarizándose. Y como es un proceso que vamos de acá hasta septiembre, la idea es que esa herramienta sea cada vez más ajustada, adaptada y perfeccionada a la luz de las necesidades que ustedes nos vayan diciendo, ¿no? Es un curso que pretende fomentar mucho la participación y también la metodología. Nuestra idea es que podamos ir ajustando a la luz de lo que ustedes nos indiquen, de sus intereses, eh, de sus prioridades y de sus dudas, consultas y eventuales problemas que podemos tener mientras vamos avanzando con la formación. Antes de pasar la palabra a Fernando Isganga, para que entremos en contenido, quisiéramos proyectar un video inicial, ¿no? Que resumen un poco la importancia de los registros de la agricultura familiar y el por qué estamos acá con este programa de formación, que fue una de las prioridades apuntadas en los diferentes espacios de diálogos en que la FAO esté facilitando y participando junto a los diferentes gobiernos. Manuel, si nos puede proyectar el video, por favor. Los agricultores no son todos iguales. Son diversos, sea por el tamaño de sus fincas, por los subsidios monetarios o no monetarios que reciben, por la cantidad de activos con los que cuentan, por el tamaño de la unidad familiar, la edad o género de sus miembros, por sus diversas actividades productivas, entre otras variables. Conocer esta diversidad es fundamental para diseñar e implementar inversiones y servicios de apoyo a la medida de los distintos tipos de agricultura familiar. Si conocemos mejor a los productores de la agricultura familiar campesina, podemos mejorar nuestro apoyo con nuevos servicios, adaptando algunos de los servicios ya disponibles o incorporar nuevas soluciones e innovaciones útiles para mejorar su desempeño económico y productivo, generando un mayor bienestar para sus familias y comunidades. Una manera de conocer mejor la agricultura familiar campesina es implementar los registros nacionales de agricultura familiar, con datos esenciales y relevantes para la toma de decisiones y que permitan agruparlos y diferenciarlos de otros tipos de productores. Te invitamos a conocer y aprender de instituciones públicas y organizaciones de la agricultura familiar que hoy cuentan con estos registros. Conozca el camino recorrido para lograr diseñar e implementar esta herramienta, los problemas enfrentados, las soluciones encontradas, así como aprendizajes prácticos y lecciones útiles para que usted y su organización o institución puedan contar con esta herramienta. Durante este programa de formación contarás con información actualizada y útil para impulsar, junto a los gobiernos y las asociaciones de la agricultura familiar, la constitución de registros ajustados a su realidad nacional. Sean todos y todas bienvenidos al programa de formación, diseño e implementación de los registros de la agricultura familiar. Muchas gracias. Y con ese video paso la palabra a Fernández Ganga. Fernando, muchísimas gracias nuevamente por todo el apoyo que viene dando en desarrollar el contenido y ajustar a la luz de esas prioridades que vamos identificando y conversando. Fernando, por favor. Bueno, primero que nada, agradecer a Pedro, a Luis,
a Guillermo, a Catalina, a la gente de Procasur y a todos ustedes, todos y todas, por la invitación, por recibir, ingresar, inscribirse en este curso, en este programa de formación, que lo que pretende es intercambiar experiencias. Nosotros venimos desde un país que es Uruguay, yo soy uruguayo, vengo trabajando en la construcción desde el inicio de los registros de la agricultura familiar hace más de 20 años, a la experiencia de otros países de la región. Nosotros tenemos un espacio que quiero referenciar, que es la reunión especializada de agricultura familiar de Mercosur, que es de donde nosotros venimos trabajando también desde el año 2009 como puntos focales de los registros de la agricultura familiar, y que desde esa experiencia, no solo nacional, sino también regional, es que queremos compartir este proceso que lo consolidamos el año pasado en un proceso de construcción del manual que hicimos conjuntamente con Catalina, Guillermo, todos los compañeros que nos apoyaron. Y ahora la idea es potenciar, abrir un espacio de intercambio con todos y todos ustedes para poder ver uno a uno esos conocimientos, esas etapas del diseño y la construcción de los registros de la agricultura familiar. En primer lugar, la idea es presentar un poco el curso. El curso va a tener una serie de unidades. La primera que están colocadas en el programa, que todos ustedes contienen. Y la idea de hoy es empezar por los primeros elementos que nosotros pusimos arriba de la mesa, que es conceptualizar la agricultura familiar y entender un elemento fundamental para trabajar los registros de la agricultura familiar, que son las definiciones operativas de lo que es agricultura familiar. FAO, vamos a ver eso, ha construido un proceso muy importante en lo que es en el Año Internacional de la Agricultura Familiar, lo que es la conceptualización de la agricultura familiar a nivel global, pero hay que avanzar en lo que tiene con los aspectos operativos que tienen mucho que ver con las particularidades de cada uno de nosotros. Y esa experiencia es la que queremos compartir con ustedes, por lo menos en este primer bloque. Yo, si les parece, Pedro, ya empiezo a compartir. Si bien me presenté brevemente, yo soy el responsable de los registros de la agricultura familiar en Uruguay. Trabajo en la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Y como les decía, venimos implementando este registro para la aplicación de políticas públicas desde el año 2009. Hoy empezó con una política pública, hoy tiene cerca de 60 políticas públicas vinculadas al registro de la agricultura familiar, información académica, construcción de información estadística, entre otros. Este espacio también lo han desarrollado los demás registros de la región, unos con mucha potencia y otros un poco menos, pero ese proceso de intercambio, ya sea desde los que tienen más información y los que menos, siempre ha sido enriquecedor y siempre aprendemos unos de otros. Y pretendo que en este espacio, por lo menos entendemos, que el aprendizaje sea mutuo, sino no solamente que ustedes vayan incorporando algunos elementos y lecciones aprendidas, como dice el video, y algunos aciertos y algunos errores, sino también que conocernos y conocer de ustedes este proceso. Este proceso de intercambio es fundamental para la construcción. Nosotros nos basamos en la construcción de nuestro registro en Uruguay, del intercambio en la región, y entendemos que ese proceso es el más interesante para el desarrollo de las capacidades de cada uno de ustedes, cada una de sus instituciones y cada uno de sus países y cada una de sus regiones. Desde ese marco nos queremos parar y queremos comentar y empezar el curso. Si les parece,
bueno, les comentamos que el propósito de esta unidad, como les comentaba, es entender el contexto y la importancia de la agricultura familiar. Vamos a ver la agricultura como pilar de seguridad alimentaria, repasar y la importancia en el desarrollo sostenible, que eso es lo que viene desarrollándose desde la FAO, desde la construcción de los ODS, etcétera. Las contribuciones que realiza la agricultura familiar, los desafíos que enfrenta esta agricultura familiar, después para pasar a quiénes son esos agricultores familiares, cómo ha evolucionado brevemente este concepto. No vamos a desarrollar una clase académica, si bien yo soy también académico en la Universidad de la República en Uruguay. No vamos a desarrollar una clase académica, seguramente hay gente con mucho más capacidades para trabajar esto, pero sí reforzar desde la evolución del concepto de lo que queremos trabajar. ¿Y por qué es importante trabajar con los sujetos de la agricultura familiar? Que vamos a ver que no son solamente unos, son diversos. Y esa diversidad se amplifica de acuerdo a cada una de sus realidades. Repasaremos lo que es la definición conceptual de la agricultura familiar, entraremos a los desafíos de esta definición para posteriormente entrar en lo lo que planteamos de la construcción de la definición operativa. ¿Por qué necesitamos esa definición operativa? ¿Qué elementos contiene esta definición operativa de la agricultura familiar? Repasar los sujetos ilustrando con alguna definición y ejemplos para ver cómo esto nos permite incluir el desafío de las políticas diferenciadas, focalizadas y priorizadas en la agricultura familiar y construir estos instrumentos de identificación para el acceso a esas políticas. Para ello vamos a finalizar con planteo de una serie de ejercicios que la idea es que lo vayan construyendo en la plataforma, en sus espacios de trabajo, ya sea a nivel nacional, individual, para poder construir estas soluciones. Ay, perdón, se me escapó. Bueno, para empezar, sobre el contexto e importancia de la agricultura familiar campesina, es importante. ¿Por qué hablar de agricultura familiar? ¿Por qué estamos hablando de agricultura familiar y por qué queremos saber más de agricultura familiar? Porque es importante, porque es un pilar de la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible. Recordemos que la agricultura familiar representa la forma predominante de producción agrícola en el mundo, que desempeña un rol crucial en la seguridad alimentaria, en la economía rural, en la sostenibilidad ambiental, y su diversidad y adaptabilidad se convierten en un actor clave para enfrentar los desafíos globales que se tienen en este momento. Sin duda, la importancia en la construcción de los puestos de trabajo, en la producción de alimentos, en la distribución de alimentos, en la presencia geográfica, en la construcción cultural, son elementos que tienen que estar arriba de la mesa, además de la construcción de pilar de la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible. Pero reforcemos esto. Es fundamental entender por qué hablar de agricultura familiar. Decíamos, producen estos alimentos, estos agricultores, la agricultura familiar produce el 80% de los alimentos del mundo, que si bien es variable de acuerdo a cada su región y países, pero garantiza el acceso a los alimentos frescos y nutritivos a nivel local, lo que incondiciona el tema de las dietas desde el punto de vista de desarrollo económico. Como decíamos, genera empleo y dinamiza economías rurales. Hay más de 500 millones de personas empleadas. Pensemos esto en escala global, pero también en escala nacional. ¿Por qué no? ¿Qué implicaría si no tendríamos más agricultura familiar? Los niveles de desempleo que se transformarían en niveles de inseguridad, no solamente alimentaria, sino de todo tipo.
Por otro lado, la sostenibilidad ambiental, ya que promueve prácticas agrícolas sostenibles de conservación de biodiversidad, porque estos agricultores viven en sus unidades productivas. Al vivir en sus unidades productivas, tratan de sostener esos procesos para la regeneración de sus propias familias. Por tanto, ayudan a contribuir a mitigar los efectos del cambio climático. Y el aspecto cultural, la dimensión cultural, donde preserva los conocimientos ancestrales, las tradiciones agrícolas, fortalece el tejido social e identidad de las comunidades rurales. Esto, sin duda, contribuye a la generación de los paisajes rurales. La agricultura familiar tiene un montón, una enorme cantidad de implicación también en la construcción de ese paisaje rural, que es tan identitario de cada uno de sus lugares, sus regiones. Pero la agricultura familiar sabemos que tiene determinadas vulnerabilidades. Tiene una serie de desafíos y dificultades que enfrenta, ya sea el acceso a la tierra y al agua, una dificultad muy compleja. Sabemos bien que si bien son la mayoría de los agricultores, no ocupan la mayor volumen de tierra, que tienen enormes cantidades enormes dificultades al acceso en el agua, tienen dificultad de acceso a recursos financieros, por eso de ahí la necesidad de tener políticas públicas en estas dos dimensiones. Sin duda, son de los más afectados por el cambio climático y la degradación ambiental. El cambio climático es global, afecta a todos, pero sin lugar a duda a los agricultores familiares afecta en mayor grado. Son más vulnerables frente a este aspecto. Tienen una competencia por recursos con la agricultura industrial, sin duda, y también tienen una competencia en el acceso al mercado. Uno de los principales problemas también es que no tienen un reconocimiento, no solamente de los estados, de los gobiernos, sino también de la sociedad en su conjunto, lo que dificulta en su visibilización como actores fundamentales en la construcción de esta seguridad alimentaria que hablamos. Sin duda, también tienen una determinada debilidad institucional que lleva a enfrentar dificultades a la hora de alzar su voz. Y por todo esto evidenciamos una serie de falta de políticas públicas que tienen como consecuencia de atender estos problemas, que tienen como consecuencia la migración rural, la inseguridad alimentaria, el aumento de la pobreza rural y las desigualdades en el medio rural, la pérdida de diversidad de ambiente, entre otros que podemos plantear. No sé si se va escuchando bien, me gustaría tener un feedback en ese sentido, si vamos comprendiendo esta breve introducción que estamos realizando. Bueno, agradezco. Muchas gracias. En definitiva, los y las agricultores familiares tienen un potencial único para promover los cambios transformadores en el modo de que se producen los alimentos, se cultivan, se procesan y se distribuyen. La agricultura familiar es estrategia en el proceso de desarrollo sostenible. Y es estratégico contar con políticas públicas para la agricultura familiar. Para ello se ha desarrollado todo en el año 2014, el Año Internacional de la Agricultura Familiar, promovido por las organizaciones sociales de la agricultura familiar, los gobiernos sensibilizados, que dieron un paso posterior, entendiendo que el año no fue suficiente, sino construir un diseño, una década de la agricultura familiar, que estamos en pleno proceso, y este elemento de la construcción de los registros de la agricultura familiar
Es uno de los elementos que está planteado en el plan global, el plan de acción mundial de la agricultura familiar elaborado por la FAO y por el FIDA. En este momento, los compañeros que han trabajado en este proceso de construcción del Plan de Acción Global, Guillermo, Luis, Pedro, lo han planteado como una necesidad la construcción de estos registros de la agricultura familiar para poder contar con políticas públicas para la agricultura familiar y de forma poder aplicarlas. Esa es la razón de ser de estos registros. Pero es fundamental que para ello que los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado trabajen en conjunto para proponer un entorno favorable para la agricultura familiar y garantizar la contribución que pueda realizar la agricultura familiar al desarrollo sostenible. Y en esto nos va el asunto de la identificación para el acceso a las políticas públicas. Y para ello, el instrumento de los registros. Bueno, como dijimos, ¿no? Para ello tenemos un elemento fundamental para el poder acceder a esas políticas públicas, es identificar quiénes son los agricultores familiares. ¿Y quiénes son? Bueno, ha habido una evolución del concepto de agricultura familiar. Un enfoque inicial en la producción en campesinado realizado a principios del siglo XX con Chechanov en Rusia, que ha evolucionado y lo ha tomado posteriormente la academia en diferentes acciones con el desarrollo industrial, ha evolucionado y ha llegado hasta los principios de los años 70, 80, donde un grupo de académicos empieza a movilizar, empieza a tomarse por algunas organizaciones sociales este concepto de agricultura familiar, y ha generado también el proceso de que esa agricultura familiar ha contemplado se ha visto en forma diversa y empieza a haber un reconocimiento del proceso de la agricultura familiar. Ya en los 90, principios del siglo XXI, empieza a construirse un concepto del enfoque de la sostenibilidad de seguridad alimentaria y la contribución de la agricultura familiar a la seguridad alimentaria. Entiendo que aquí hay una disrupción en algunos movimientos, particularmente en América Latina, con algunas organizaciones sociales, en vínculo con la academia, fines de los 90, principios del siglo pasado, donde empiezan a tener una relevancia fundamental este concepto de la agricultura familiar, particularmente en Brasil, con el movimiento y posteriormente a nivel de la región entera, con el proceso de la COPROFAM, la coordinadora de organizaciones de la agricultura familiar del Mercosur, donde a partir de esa insistencia y conjuntamente con la creación del bloque, empieza a desarrollarse unas ideas de que la agricultura familiar también requiere políticas públicas diferenciadas. Brasil inicia ese proceso a fines del siglo XX con determinadas políticas que identifican la agricultura familiar, pero ese movimiento se traduce a nivel de la región en la construcción de la Reunión Especializada de Agricultura Familiar del Mercosur, en un acuerdo entre la sociedad civil, impulsada por la COPROFAM, y los países de la región. Este es un primer momento y que quiero subrayar, porque esto potencia una agenda a nivel regional y una movilización de acciones a nivel regional en un contexto político particular, donde se generan determinadas coyunturas que van potenciando
la agenda de la agricultura familiar, que se van escalando a nivel global a través de las agencias, particularmente la FAO, donde comienza el movimiento de la construcción de la idea de tener en el año 2014 ese Año Internacional de la Agricultura Familiar, y que desencadena en la resolución de las Naciones Unidas de la década, potenciando a nivel global estos dos hitos impulsados por la FAO de la agenda de la agricultura familiar a nivel global. Y es por eso que nos encontramos en este momento hablando de agricultura familiar, por esta movilización inicial, por este desarrollo de la academia, la sociedad civil, de algunos gobiernos, impulsado por las agencias, que empezamos a hablar de agricultura familiar y la importancia de la agricultura familiar. Bueno, como decíamos, este primer momento, repasándolo, parece este enfoque de la producción agrícola, el papel del campesinado de Cheshanov, de la teoría de la unidad económica campesina, ese campesino que evoluciona desde los productores de la tierra, así como un papel de la producción de alimentos básicos en la primera mitad del siglo XX, donde a partir de la década del 70 empieza a reconocer las unidades de diversidad, las unidades de producción familiar. Tiene un importante rol la academia, como mencionábamos, en la producción de esto, incluyendo, no lo habíamos mencionado, dentro del concepto de la agricultura familiar, no solo los productores agropecuarios, sino también los pescadores, los pastores, los silvicultores. La importancia de incluir en estas décadas el enfoque ampliado para incluir la sostenibilidad ambiental, como decíamos, y los hitos del Año Internacional de la Agricultura Familiar, donde se posiciona la definición conceptual de FAO, que vamos a ver en unos minutos, y el diseño de la agricultura familiar. Estos todos han aumentado y han contribuido a la conciencia sobre la importancia de la agricultura familiar y la importancia de promover las políticas y programas que lo apoyen, como lo planteó al inicio del día. ¿Por qué es importante identificar la agricultura familiar? Bueno, los y las agricultores poseen un potencial único, como decíamos, de promover los cambios transformadores en los sistemas de producción, los sistemas agroalimentarios, ya que cultivan, producen y procesan y distribuyen alimentos. Por tanto, es importante la visualización del rol que tiene la agricultura familiar. Y por tanto, la agricultura familiar es estratégica en este desarrollo sostenible. Entendemos como un elemento central que para ello es estratégico contar con políticas públicas diferenciadas, focalizadas o priorizadas hacia la agricultura familiar. Puede ser que no existan, o que existan pero que sean poco efectivas, o no enfoquen. Pero esto hace que focalicemos, que prioricemos, que construyamos estas políticas públicas a partir de las demandas de los agricultores. Para tener políticas públicas que focalicen, que prioricen, que sean diferenciadas hacia la agricultura familiar, es imprescindible identificar estos sujetos. Como decía el video, no todos los agricultores son iguales. Entonces, más allá de contar con una definición conceptual de lo que es la agricultura familiar para poder focalizar, entender lo que estamos hablando, necesitamos una definición operativa que identifique cuáles son los criterios, las variables, las magnitudes, que es lo que vamos a empezar a trabajar en un minuto, que diga qué son los agricultores familiares. Más precisamente, eso va a depender mucho de los contextos. Si una definición conceptual puede ser global, una definición operativa necesariamente tiene que ser local, nacional. Y eso va a traccionar en una segunda fase la construcción de esos registros para la identificación de estos agricultores familiares, en base a estas definiciones operativas. Como hablamos en varias oportunidades, y creo que todos la conocen, pero está bueno repasar, en el marco de la IAF, el Año Internacional de la Agricultura Familiar, y con parte del Master Plan de la IAF, la FAO, a partir de un trabajo elaborado por un montón de técnicos
con aportes de diferentes agencias, de la FAO, las oficinas descentralizadas, y aportes de la sociedad civil organizada, del Foro Rural Mundial, la asociación y todas las organizaciones que la integran, y el FIDA, se construyó esta definición y se consensuó esta definición que dice que la agricultura familiar es un medio de organizar la producción agrícola, forestal, pesquera, pastoral y acuícola, que es administrada y operada por una familia que depende predominantemente del capital y la mano de obra familiares, tanto mujeres como hombres, y que la familia y la finca se encuentran vinculados, coevolucionan, combinan funciones económicas, ambientales, reproductivas, sociales y culturales. Este concepto es importante leerlo en varias oportunidades para entender de lo que habla. Primero habla del concepto de poner un título de lo que es la agricultura familiar como medio para organizar la producción agrícola, o sea, y no solo agrícola, sino forestal, pesquera, pastoral, acuícola, y que es administrado, después pasa a un segundo plano que dice administrada y operada, o sea, la gestión corresponde a la familia, no es de un tercero, y que depende esa gestión del capital de la familia y la mano de obra de estas familias, y no solamente de los hombres, sino coloca y posiciona a las mujeres, la importancia que tienen las mujeres en la agricultura familiar. Y finaliza con una frase que para mí personalmente es uno de los elementos centrales de entender la agricultura familiar, donde dice que la familia y la finca, o sea, la unidad productiva, la finca, están vinculadas íntimamente. Se coevolucionan, o sea, no van por un lado y por otro, sino van juntas y combinan la función económica de los ingresos de la familia con los fines reproductivos de esa familia. También habla de los fines ambientales, sociales y culturales, pero ese vínculo de los ingresos vinculados a los fines reproductivos hace el vínculo íntimo de una familia con la unidad productiva, que es la característica conceptual de la agricultura familiar. Atada a que la gestión es desarrollada por esa familia y atada a que no estamos hablando solamente de producción agrícola, sino forestal, pesquera, pastoral y acuícola. Esa diversidad también se menciona y se plantea. Bueno, ¿qué desafíos nos plantea esta definición? Bueno, la heterogeneidad de la agricultura familiar. A nivel global, sin duda, a nivel regional también, y a nivel nacional también. Y, por tanto, requiere una necesidad de adaptar a definiciones a los contextos locales. Y por eso es una de las razones que hablamos con la necesidad de contar con definiciones operativas, aterrizadas en estos contextos locales. Bueno, y el tercer parte de esta clase, de esta charla, de este espacio de intercambio, referimos y entramos en lo que hablamos de lo que es la definición operativa de agricultura familiar, a partir de esta definición conceptual. ¿Y por qué necesitamos una definición operativa? Y para aplicar políticas públicas dirigidas. No alcanza solamente con definir conceptualmente, porque si no, no podemos decir quién es y quién no es. Es necesaria una definición operativa que permita identificar y segmentar los sujetos de la agricultura familiar. No solamente identificarlos, sino también hasta clasificarlos para diferentes políticas públicas, por ejemplo. Una definición operativa implica tener criterios claros, estándares, reglas, ¿no? Estos criterios deben contener variables. O sea, hay que identificar esas variables, hay que definirles sus atributos, caracterizarlas, que pueden tomar un valor para medir o observar, y magnitudes máximas o mínimas para establecer
esta segmentación que hablamos. Y esto, en definitiva, me va a permitir, en la medida que apliquemos caso a caso, si un agricultor o una agricultora, una familia, puede ser o no considerada como agricultor familiar. Esta es la experiencia que nosotros trabajamos y desde ahí nos paramos. Las variables, en definitiva, las variables tienen que ver con esta definición conceptual y cómo las aterrizamos a los contextos locales. Deben tener determinadas características que tienen que ver con la agricultura familiar y con su contexto institucional y normativo también. Necesariamente, para construir estas variables, y es una recomendación que hemos hecho y construido en los diferentes lugares que hemos trabajado, no solamente en Uruguay, sino en otros países de la región, esto tiene que ser trabajado con la participación de las organizaciones y los movimientos sociales. Porque es muy difícil trabajar e imponer, sino hay que construir, observar y coordinar. Londó, que es uno de los consultores que trabajó previamente a la publicación anterior, que hablamos, la publicación sobre el manual de registros, que nosotros tomamos parte de ese trabajo, revisó la mayoría de las definiciones, tanto conceptuales como operativas, revisadas que tienen dependencia del trabajo familiar. Es interesante que lo lean ese trabajo, está en inglés, lo pueden leer, es una parte de la bibliografía. Y en ese trabajo se observa una recurrencia de algunos criterios clave, como el tipo de administración y la mano de obra. La mano de obra, como hablábamos, conceptualmente vinculada a la familia, y uno de los elementos fundamentales que hablamos cuando hablamos de mano de obra es la relación entre mano de obra familiar y mano de obra contratada. Pero además se señalan otros recursos, como los recursos productivos y los activos, las fuentes de ingreso, los fines productivos, y así también como la residencia en la explotación. Esto ya nos está dando pistas. Este trabajo del Londó nos da pistas para la construcción de las definiciones operativas. Por eso es uno de los materiales que recomendamos y para trabajar. Bueno, ya conceptualmente hablamos. Toda una definición operativa tiene que tener criterios, ¿no? Variables y magnitudes que tomen estas variables y normas que estén asociadas. La gestión es uno de los criterios que podemos tomar. ¿Quién toma la gestión sobre las decisiones de la administración? Se puede definir este criterio en forma más o menos laxa, pero es importante, es uno de los elementos fundamentales para construir agricultura familiar. Volvemos al otro criterio, mano de obra. Ahí hablamos de la relación entre la mano de obra familiar y la contratada, por ejemplo, la asalariada, y esas relaciones, cómo se toman y cómo se definen para los contextos de cada uno de ustedes. El destino de la producción puede ser autoconsumo o venta al mercado, puede ser o no, tomado en cuenta. El vínculo con el territorio es un elemento interesante, muchas definiciones lo vinculan, y el arraigo de la familia, la comunidad, la contribución local, por ejemplo, trabajado desde el aspecto de la residencia. Y después los recursos productivos, que son más tradicional, es una definición tradicional. A veces hablamos de pequeño agricultor porque tiene una superficie pequeña. Cuando hablamos de agricultura familiar es otra cosa. Hablamos de una relación de variables, como lo planteamos recién en la definición conceptual. Y en los recursos productivos es un elemento más a integrar en una definición operativa. Ya sea la tierra, pero también, ¿por qué no?, poner el acceso al agua, al capital, a la infraestructura tecnológica, entre otros, ¿no? Después, cada una de estos criterios se tienen que traducir en determinadas variables. Por ejemplo, la tierra, el tamaño de explotación, en medidos en hectáreas o en número de hectáreas, a un número de animales. En algunos casos, en algunos casos podemos pensar no solamente en la superficie explotada, como se plantea básicamente en los censos, la superficie explotada, sino también el capital a través del número o el tamaño explotado de acuerdo a la cantidad de animales pastoreantes. Los ingresos
por el nivel de renta generada por la actividad agrícola o por fuera de la misma, la diversificación productiva, ya sea la variedad de cultivos o actividades pecuarias, la participación en mercados, la integración en la cadena, que puede llegar a generar alguna división o segmentación dentro del concepto, y las prácticas realizadas. Y eso vincula con la sostenibilidad ambiental. Cada una de estas variables después va a tomar unidades de medida que puedan dimensionar. Por ejemplo, la superficie puede ser medida en hectáreas o metros cuadrados, y podemos definir un máximo y también mínimos en algunos casos. Por ejemplo, los ingresos medidos en unidades monetarias, ¿no? También podemos utilizar indicadores, ¿no? Ya sea que tienen que ver con la productividad. Por ejemplo, en el caso de Uruguay, usamos un indicador que vincula productividad del suelo vinculado a la superficie. También podemos proporcionar porcentajes. ¿Qué porcentaje de mano de obra familiar podemos tener? Y esto para la construcción de nuestras... O relaciones entre todas estas variables. Podemos generar indicadores en ese sentido. Y es muy importante todo esto vincularlo con normas, ya sea leyes, decretos, resoluciones, regulaciones, de diferentes niveles, que nos permitan establecer en base, de acuerdo a estas normas, quién es y quién no es, más allá del instrumento. Todo esto es importante basarse en las directrices internacionales, por eso la recomendación de los organismos en la construcción de los registros, también organismos regionales que plantean la recomendación de tener estos registros, tener definiciones operativas, ¿no? Y claramente, y vuelvo a mencionarlo, todo esto necesariamente tiene un aterrizaje regional y nacional para establecer criterios, variables, magnitudes de acuerdo a la realidad de cada uno de ustedes, de cada uno de estos lugares. Y vuelvo a mencionarlo, la importancia del diálogo con la sociedad civil para la construcción de estos elementos. Un ejemplo normativo, como les mencionaba, yo vengo de la región sur, del cono sur de América Latina. El Mercosur es un espacio, un bloque regional que integran hoy 5 países: Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, como miembros plenos, y países asociados como Chile, Ecuador, Perú, Colombia. Y que en este proceso de estados se ha desarrollado luego un intercambio importante en un espacio particular que es la reunión especializada de agricultura familiar, donde gobierno, sociedad civil y academia de los 4 países en ese momento presentes, en el año 2007, trabajaron durante 2 años para la construcción de un criterio común a nivel regional. Ese criterio común a nivel regional nos permitió a cada uno de nuestros países aterrizar nuestra política nacional. Y en este bloque planteamos como un criterio común para establecer y nos orientarnos en la construcción de una construcción de nuestras definiciones operativas, que los agricultores familiares, beneficiarios de políticas públicas diferenciadas, se plantea, serán aquellos cuyos establecimientos cumplan, o sea, las unidades, las fincas, las unidades productivas cumplan con los siguientes criterios genéricos y que serán definidos por cada uno de nuestros países. La mano de obra ocupada en el establecimiento debe ser predominantemente familiar, limitándose la contratación de trabajadores asalariados. Ese es un primer criterio importante, ya marca un norte: la predominancia de la mano de obra familiar. O sea, la mano de obra familiar predomina contra la contratación de asalariados. Un segundo criterio, que la familia es la responsable directa de la producción y la gestión de las actividades agropecuarias, como lo planteaba la definición conceptual de FAO, ¿no? Plantea un tercer criterio referente al vínculo con la localidad. Hay una pregunta, yo la voy a, si me permiten, Adriana, la dejo para enseguida. La residencia, como un criterio de establecimiento o
a una localidad próxima. Esto hace al vínculo territorial. Después, los recursos productivos que serán utilizados deben ser compatibles con la capacidad de trabajo de la familia. Y ahí, básicamente, ¿qué hablamos de recursos productivos? Bueno, desarrollando la actividad, utilizando la tecnología de acuerdo a la realidad de cada país. Deja libre a cada país el tema de los recursos productivos, pero cuando hablamos de recursos productivos hablamos de superficie, tecnología, ganado, etcétera, ¿no? Ya somos países en esta región que tenemos una importancia ganadera importante, una importancia ganadera muy, muy fuerte, por tanto el volumen de cabezas es un elemento importante. Y también esta definición se identifica a la agricultura familiar, a los productores rurales sin tierra, beneficiarios del proceso de reforma agraria o programas de acceso de tendencia a la tierra, como también las comunidades de productores que hacen uso común de la tierra. Amplifica no solo a un tipo de productor, sino abre la cancha esta definición a estos productores que están ingresando o que no tienen tierra o que son beneficiarios del proceso de reforma agraria o incluso también los vinculados a las actividades agropecuarias, acuáticas. En esta resolución, y a mí me gustaría hacer un poco de zoom, un poco de foco, con dos criterios. ¿Y cómo fueron trabajados por los diferentes países? Uno de los criterios era el tema de la mano de obra, como decíamos, ¿no? Que planteaba que el criterio de mano de obra fuera predominantemente mano de obra familiar. Y ahí voy a mencionar, por ejemplo, cómo vinculamos criterio, texto que está escrito en una norma, como decíamos, el vínculo del criterio establecido en una norma, después podemos ir a todas las preguntas, ¿les parece? Dejamos para el final. Pedro, ¿te parece? Cata, ¿ok? Sí, sí, Pato, dejemos para el final las preguntas. Bueno, sigamos. Entonces, este criterio de la mano de obra, ¿cómo lo fue trabajando cada uno de nuestros países más allá de una norma regional? Por ejemplo, le decía, todo vinculado a una norma, las normas están linkeadas en la presentación, pueden verlas, obviamente están en español porque son normas nacionales, o en el caso portugués, en el caso de Brasil. Pero es interesante que revisen las normas estas. Y ahí plantea la norma como plantea en diferentes características los 4 países. Pero siempre la relación es mano de obra familiar mayor o igual que la mano de obra contratada. Esa relación se mantiene. Ya sea teniendo en cuenta, por ejemplo, en Argentina, con menos de 2 asalariados, en Paraguay, los menos de 20 jornales, o en Uruguay, menos de 500 jornales al año. Pero esta variable es considerada un elemento central. Digo para que vean las diferencias que tiene, en este caso, el criterio mano de obra, que es uno de los elementos centrales, mucho más central que el criterio superficie en la definición de agricultura familiar. La relación de la mano de obra. Como hay un marco regional y cada uno de los países lo plasma en normas con variaciones. Lo mismo con el criterio de residencia. Lo mismo con el criterio de residencia. El criterio de residencia se plantea en forma diferenciada en cada uno de los países, cumpliendo todos la norma del vínculo con el territorio. Por ejemplo, Brasil plantea que reside en la propiedad o un aglomerado urbano rural próximo, ¿no? Que Uruguay lo plantea de la residencia en la unidad productiva o una distancia de 50 kilómetros. Paraguay hace exclusivo que residan en la finca o en la comunidad cercana que establece. Argentina lo plantea en la unidad, en el predio o en la microrregión. Cada uno varía de acuerdo a cómo trata esta variable. Pero
todos se refieren al criterio común. Bueno, ¿por qué hablar ya de políticas públicas de la agricultura familiar? Podemos hablar de políticas públicas diferenciadas, o sea, que son diferentes, diseñadas para los agricultores familiares, que reconocen la diversidad y las necesidades específicas de estos grupos dentro de la sociedad y buscan adaptar estas políticas para abordar la desigualdad que existe y discriminación en estos grupos. Y tienen como objetivo garantizar la equidad, la igualdad de oportunidades para todos, considerando las particulares de cada grupo. Pero también podemos hablar de políticas focalizadas, o sea, que pongan foco o priorizadas, que prioricen a los agricultores familiares. Pero para todo esto, para que todo esto, ya sea para poder construir políticas diferenciadas, para poner políticas focalizadas o priorizadas, donde tengan prioridad los productores familiares respecto a otros en el acceso a la política pública, es necesario tener claro una definición operativa y contar con la identificación de estos sujetos mediante los registros. Perdón que lo ponga acá, pero es fundamental entender que estas categorías de la agricultura familiar requieren una identificación de él y los sujetos para ser atendidos con ya sea políticas en forma diferenciada, focalizada o priorizada, ya sea para el diseño, pero particularmente es imprescindible para la aplicación. Si no tenemos identificada a la gente, no podemos aplicar las políticas. Y bueno, ¿y cuál es el instrumento? Vuelvo a plantearlo. Recomendado para la identificación de estos sujetos a la agricultura familiar, los registros. Esto lo vamos a empezar a ver a partir de la unidad que viene, cómo construimos. Hoy queríamos abordar la temática de la definición operativa como concepto y como necesidad para construir estos registros administrativos, para identificar los agricultores familiares. Y acá, ¿cómo identificamos? Vamos a entrar en profundidad también para la unidad que viene, pero tenemos que entender que los sujetos de la agricultura familiar no necesariamente son solamente las personas, ya sea en forma individual, destacándose las mujeres o los jóvenes, identificándolos en forma individual dentro de este sujeto agricultor y agricultura familiar, o en forma agrupada, ya sea como grupo familiar, como hogar, o poder abordado como una unidad productiva, la finca gestionada por la agricultura familiar, el establecimiento, etc. Y el otro sujeto que tenemos que pensar son los sujetos colectivos, no solo el sujeto colectivo hogar, familia, grupo familiar, sino el sujeto colectivo vinculado a la agricultura familiar, que son las organizaciones sociales de la agricultura familiar, las cooperativas, las asociaciones, las agremiaciones, donde necesitamos tener registros para identificar si son organizaciones de la agricultura familiar o no. Necesitamos tener registros para entender si esa persona es agricultor familiar o no, si esa unidad productiva está gestionada por agricultores familiares o no, o si esa familia puede ser considerada como un agricultor familiar o no. Y todo esto hay que trabajarlo claramente en las definiciones operativas. Bueno, para ir cerrando y pasar a la parte de preguntas, repasamos. La agricultura familiar como un pilar de la seguridad alimentaria, el desarrollo sostenible, todas las contribuciones que mencionamos a la agricultura familiar. ¿Por qué es importante los sujetos de la agricultura familiar? Lo mencionamos, ¿no? La construcción de una definición conceptual, cómo se fue ese proceso de la IAF, repasamos esto, y cómo fue consensuada. ¿Por qué, además de una definición conceptual, necesitamos una definición operativa? ¿Y qué elementos contiene esta definición operativa? ¿Y cómo esta definición operativa me es útil para construcción y aplicación de políticas públicas diferenciadas, focalizadas o priorizadas hacia la agricultura familiar, a través de los instrumentos de identificación que vamos a empezar a abordar a partir de la unidad que viene, que son los registros? Yo me parece que antes de pasar a los registros, abriría al tema de preguntas, de los ejercicios, pasaría al tema de preguntas. No sé si podemos hacerlo.
¿Y alguien me ayuda con el chat? Sí, sí, podemos pasar al tema de preguntas rápidamente. Tenemos 20 minutos para destinar a ello. Eh, en el chat tenemos ya muy recogido algunas preguntas y también, bueno, invitamos a los participantes a que puedan seguir enviándolas. Primero tenemos un comentario sobre la proximidad a la localidad, perdón, y preguntan con qué variable es posible medir esto. Menciona que en Colombia le llaman perímetro funcional y que no ha sido fácil la parametrización por los retos que establece la estructura territorial diferenciada del país. Bueno, la experiencia que tenemos nosotros es de acuerdo al certificado. Esto después lo vamos a empezar a ver con los registros más adelante, pero vincular la certificación de residencia, que de alguna forma de las familias, con respecto a la unidad productiva, que también tiene documentación. Todo esto vamos a ver particularmente hacia adelante en la construcción de registros, que tiene mucho que ver con el vínculo con los sistemas de registro que tienen cada país. Es parte de lo que vamos a empezar a ver en la unidad que viene. El ecosistema de registros que existentes es fundamental. ¿No? Podemos crear un registro de cero, pero si no lo vinculamos con el resto del ecosistema de registros que existen en los países, es muy complejo poder instrumentarlo. Nosotros en Uruguay lo planteamos con la variable que manejamos es la distancia en kilómetros. En Brasil lo manejan con otra forma, en Argentina de otra forma y en Paraguay de otra forma. Eso también puede ser en otros lugares que hemos trabajado, tiene mucho que ver, y el concepto que está atrás de esto es el vínculo con la comunidad. No es una persona aislada de la comunidad, que está el vínculo con la comunidad. Y por eso es importante trabajarlo con las propias comunidades, cómo se mide. O sea, digo, no solo el caso de Colombia, sino el caso de todos ustedes. Para trabajar este concepto es fundamental dialogar cómo se mide con las propias comunidades. No imponer un caso, pero sí el vínculo con la comunidad es un elemento fundamental de la agricultura familiar. No sé si terminé de redondear la idea, pero después creo que en la medida que vayamos avanzando podemos ir trabajándolo, y de hecho es parte de los ejercicios que vamos a tener que ir haciendo ustedes. Muchas gracias, Pato. Tenemos un par de comentarios adicionales. Comentan que la administración en la que trabaja uno de nuestros participantes es la responsable de apoyar a los agricultores y aplicar la política, pero han tenido un problema con las definiciones que se debían incluir en la normativa, especialmente por el tamaño de la unidad de producción y los recursos que son utilizados para la producción en el contexto de Gabón. Quizás podría comentar un poquito de cómo ha sido el proceso en... Claro, en la región del Mercosur la importancia de esto es el diálogo político. El diálogo político como herramienta. El diálogo político con la sociedad civil organizada, con las organizaciones de la agricultura familiar y también con la sociedad en su conjunto. El diálogo político antes de establecer la norma. El diálogo político con la construcción de la norma. La imposición a veces es muy fácil desde el gobierno, yo trabajo en el gobierno, imponer algo, pero después se puede ser muy complejo. El trabajo de diálogo político es fundamental en la construcción de los acuerdos, porque tiene que ver también con las particularidades que a veces no se ven desde espacios centrales del propio gobierno, y que contemplar la realidad territorial, de entender que esas personas son agricultores familiares, por más que pueden tener un poquito más de distancia vinculada a eso, porque tienen una cultura de determinada, yo qué sé, de acciones nómades o vinculados con otras cosas, y capaz que particularizarlas también, no generalizarlas, es otro ejercicio que se puede trabajar. Me parece que está bueno, y eso es una cosa, le sugiero a los compañeros de Gabón, que lo trabajen a nivel vínculo del grupo de trabajo a nivel país, que después cuando nos hagamos el ejercicio, me parece que es una cosa, un emergente que está bueno que lo trabajen y lo discutan.
Súper, muchas gracias, Pato. Tenemos después dos preguntas que creo que están un poquito relacionadas. La primera dice que en Túnez están hablando de pequeños agricultores y pequeñas superficies como consecuencia de la fragmentación. Y hay otra pregunta que menciona que ha escuchado hablar indistintamente de pequeños productores y agricultores familiares. Y un poco en qué radica la diferencia y que si es Claro. exclusivamente el predominio de mano de obra. Bueno, no solamente exclusivamente el hermano de mano de obra, pero me parece que la definición conceptual que desarrolló FAO claramente no se menciona en la superficie. La superficie es un recurso productivo más. La superficie explotada, y puede ser en propiedad o no en propiedad, es un elemento importante. Ahí me encantaría que los compañeros, yo lo veo sacándose la gana de hablar al compañero Guillermo, lo invito a plantear esta discusión. Sin duda, la mayoría de los productores familiares explotan pequeñas superficies, pero no todos los pequeños agricultores son los agricultores familiares. Y lo decimos por viceversa. ¿Qué quiere decir? No, y lo voy a decir un ejemplo muy claro en Uruguay. Y creo que en Argentina, por densidad y algunas partes de Brasil, tenemos la misma situación. Hay productores que son de muy pequeña escala, pero son médicos o viven de otra ocupación. No son agricultores familiares, no tienen el vínculo con y el desarrollo de ese proceso cultural, y los ingresos no son de su actividad productiva, y no el sostén de la familia no vive de la actividad productiva. Lo conceptual que se plantea es que la familia y la unidad productiva, sus ingresos, su gestión, su vínculo íntimo, están permanentemente desarrollados. Por eso, la superficie es un elemento más y no el único. Invito al que quiera debatir porque me parece que es un tema central. Voy. Acepto la invitación, Pato. Gracias, Fernando. No, voy a hablar en español porque las preguntas vienen de Gabón, Tunisia, y desafortunadamente no hablo francés o árabe. Y hay también preguntas de Colombia, entonces voy a usar el español. Y son todas para mí muy relacionadas. Todas están conectadas con el tema de cómo definir criterios, sean los que sean, quanto mais precisos ou não devem ser os seus critérios, como incluir isso em regulamentação, como definir. Então, eu creio que um ponto importante de lo que mencionou Fernando é que quase todos os países que chegaram a uma definição específica nacional de agricultura familiar partem de um processo de discussão interna para definir a partir de los dados existentes quais mais ou menos son esos elementos centrales y una discusión nacional para definir. Yo soy de Brasil, entonces viví esse processo muito intensamente em Brasil de discussão. Ou seja, foi uma discussão bastante grande até chegar a uma definição de agricultura familiar, que no caso de Brasil é pensada para abarcar pequenos e medianos, não? Em uma lógica de que pequenos e medianos tienen variaciones en su estadio de desarrollo, ¿no? Y están influenciados por diversos factores que les pueden llevar a avanzar o retroceder a depender del tipo de soporte que tienen. Entonces pueden estar bien en un año, después de alguna crisis climática, retroceder pasos. Entonces es un concepto que da una cobertura, una posibilidad de trabajar con diferentes tipos de acción pública para apoyar agricultores de diferentes tipologias entre pequeños y medianos. Por isso não se habla apenas de pequena agricultura, no caso, quando se habla de agricultura familiar, porque também considera medianos dentro desse conceito. Uma família pode manejar com seu próprio trabalho, a depender dos meios que tenham,
diferentes tipos de superficie, dependiendo de la región climática que se encuentre, etcétera, ¿no? Entonces, esos varían. Lo que vemos como quizás algunas lecciones importantes, interesantes de las diferentes experiencias. Para a definição de um critério, os critérios têm que ser bastante precisos. Ser possível que luego o agente público tenha condição de verificar, não? Eu haria uma sugerência de uma diferença entre o que se vai em lei e o que se vai luego em regulamentação infralegal, não? Porque leis são muito difíceis de luego ajustarse caso sejam necessárias. Então, os critérios que são luego levados à lei têm que ser critérios com pouca variação. Área, por exemplo, quase todos os países, muitos países incluem algum tipo de límite de área, aunque esse límite pode variar de acordo à região supranacional, não? De diferentes regiões do país. Pero, por exemplo, nível de ingressos, que está sujeito a muitas variações, não é recomendável incluir em lei. Quizás se se quiere trabalhar nessa questão, melhor trabalhar em uma regulamentação infralegal, não? Para acesso a um determinado tipo de política específica, não? Se pode ter um critério general de definição de agricultura familiar e luego falar, ok, esses são os agricultores familiares, pero para acesso a determinadas políticas de inclusão socioeconômica, grupos vulneráveis, eu posso añadir critérios extra para delimitar mi grupo de acción, ¿no? La intervención que quiero hacer. Entonces, eso es un poco lo que vemos dentro de las experiencias existentes, que se trabaja con algunos criterios más generales y menos variables al nivel legal, y luego, a la medida que se va avançando em buscar políticas públicas, a direcionar políticas públicas para esse grupo, e que se vá também tendo cada vez mais dados, mais evidências, e o setor público logra luego ir tendo uma riqueza de informação que lhe permite ter uma diferenciação de tipologias que exijam políticas diferenciadas, puede ir añadiendo outros elementos que são necessários para acesso a políticas específicas. Gracias, Guillermo, porque complemento muy bueno. Sí, muchas gracias, Guillermo, por tu intervención. Tenemos una pregunta que un poco relacionada a lo mismo, pero quizás que abre un poco también como la discusión a lo que van a estar revisando en las siguientes sesiones, es si es que hay que tener en cuenta todos los criterios o si es que pueden ir priorizándolos y al fondo cómo funciona este proceso. Bien, no, está bueno, pero parte, para mí es parte de esto. O sea, para nosotros todos los criterios tienen que ser uno. No es cumplo uno y sigo, no. Por lo menos la visión tiene que ser integral. La integralidad tiene que estar en la definición supranacional que tenemos a nivel de Mercosur, es integral, tiene que cumplir todos los criterios. Todos los criterios para poder tener eso. Porque esa visión integral no es solamente productores de menos de X superficie, no es solamente productores que tienen menos cantidad de ingresos, no solamente productores que residan cerca de la unidad productiva. Es todo eso en conjunto. La integralidad es lo que hace al concepto de la agricultura familiar. Y ese concepto de la coevolución de la unidad productiva con la familia, de los ingresos vinculados a la familia, y lo otro importante, en clave, subrayar lo que planteó Guillermo, que me parece fundamental. Hay que trabajarlo
en diálogo, en clave de diálogo político. Academia, sociedad civil, gobierno, y con un proceso, no de un día para otro. Hemos visto muchos procesos que por diferentes tipos de apuro, el producto no ha sido bueno y se ha caído. La sostenibilidad de estas acciones en todos los lugares que se ha desarrollado es porque ha existido un proceso de fuerte vinculado a la construcción de esa definición operativa, de fuerte diálogo y consolidación. Y también quiero resaltar otra cosa. Lo importante a nivel nacional, a nivel de ley, es tener lo mínimo imprescindible. Lo importante es tener, porque también las normas, y voy a poner un ejemplo nuestro en Uruguay, tenemos una ley que plantea cosas conceptuales y después fuimos con unas definiciones operativas cambiándolas ya 3 veces en espacios de diálogo político y también atendiendo que la realidad va cambiando. No podemos pensar que la realidad no cambia. No estamos en una fotografía, estamos en una película permanente. Gracias, Pato. Nos preguntan también, creo que quizás con esta pregunta ya podemos ir cerrando la ronda. Dice que se refirió a tener un registro administrativo para la agricultura familiar y la pregunta es si es que existe algún otro tipo de registro y cuál es la diferencia. Eso, sí, Edgar, que hizo la pregunta, lo vamos a trabajar a partir de la unidad que viene en profundidad. Simplemente nosotros llamamos registro administrativo, es una categorización estadística de los sistemas de información. Y ahí vamos a profundizar. No quiero profundizar ahora porque si no vamos a ir. Quiero sí poner en común una respuesta, una traducción que me hacen, perdón, traducir una pregunta que me hacen desde Gabón, que dicen, en Gabón tenemos principalmente una agricultura de subsistencia en zonas rurales. ¿Podemos hablar de agricultura familiar aquí? Sí, totalmente, totalmente hablamos de agricultura familiar. No estamos hablando de agricultura familiar solamente de los casos de comercialización, hablamos fundamentalmente también de agricultura familiar en los casos de subsistencia, que tienen que ver con la sostenibilidad de las familias en la producción de alimentos, que tiene que ver con el acceso a sus alimentos a familias y capaz que a la comunidad cercana. Sin duda hablamos de agricultura familiar. Casi diría que en la mayoría de los casos de este tipo hablamos de agricultura familiar. Guillermo también quiere hablar, me parece espectacular. Ok, no, porque creo que eso ayuda esa pregunta ayuda a volver al tema del ajuste de los instrumentos públicos de acuerdo a los tipos de agricultores, ¿no? En ese caso de agricultores en subsistencia, por ejemplo, es muy importante porque ¿qué se percibe? Que vemos muchas veces? Los agricultores más pobres muchas veces no están como alvo principal de las políticas agrícolas productivas que se destinan a agricultores que ya están en una etapa de comercialización, o sea, entonces muchas veces quedan atrapados en el medio de políticas de asistencia social, porque son públicos vulnerables, pero sin acceso a lo productivo. Cuando están dentro del concepto de agricultura familiar, se reconoce que también son productores de subsistencia, pero con una producción que es muy importante para sus propias vidas. Si no tienen los alimentos, tienen que comprar en otra parte, va a agravar su situación. Entonces, eso permite que también dentro de las políticas agrícolas se ajusten los tipos de instrumentos para que ellos puedan recibir determinado tipo de asistencia más específica. Muchas gracias, Guilherme y Pato, por su aporte. Me parece que no quedan más preguntas pendientes. Así que, Pato, si quieres, podemos Pasamos a los pasar ejercicios. a los ejercicios. Sí, perdón, no sé a ver si puedo compartir, ¿no? ¿Me han sacado la potestad de compartir? Perdón.
No, deberías poder No sé. compartir. Ahora sí, ya lo vi. Bien. Bueno, la idea es que cada uno individualmente empieza a ver, y si quieren trabajarlo a nivel país, sería buenísimo también, qué criterios aplican en sus países para identificar los sujetos de la agricultura familiar. ¿Qué aplican? Todo esto que estuvimos discutiendo, que lo pasemos a una tarea. Eso va a ser desarrollado en la plataforma, como dijo Juan hoy. Y si existe, en qué norma están establecidos. Y profundizar un poquito si tienen identificadas y definidas esas variables. Y si existen magnitudes mínimas o máximas establecidas en estas variables. A ver, preferiría dar una charla, abrir de vuelta para consultas sobre este ejercicio. Quisieras que te puedan hacer llegar comentarios. No sé si no hay dudas, sí, vamos al segundo. Podemos aprovechar de recordar a los participantes que pueden seguir, e incluso referido a esta sección, también pueden hacernos llegar sus comentarios a través de chat. Adelante. Bueno, seguimos entonces. Bueno, a ver si puedo. Y bueno, y también como segundo ejercicio, la idea es que identifiquen en cada uno de sus países cuáles son los sujetos de la agricultura familiar identificados. Y si existe alguna norma, no sea necesariamente una ley, como puede ser algo de menor rango, que estén establecidos estos sujetos. ¿Sí? Y con estos dos ejercicios estaríamos cerrando la unidad que estamos planteando. Y les agradezco la paciencia, la dificultad, a veces le agradezco también a los traductores porque no es fácil este proceso. Y le agradezco a Pedro, a Cata, a María, Ignacia, a Guillerme, Catalina y todos ustedes. ¿Hay una pregunta ahí? Gracias, Pato. A ver, vamos a traducir rápidamente. Alexandra también, lo vi por ahí. Juan también, Manuel. Quisieran que, si puedes repetir cuál era la segunda pregunta del ejercicio. Bueno, la segunda pregunta la proyectamos, si quieren. Un segundo. Va a estar igual en el ejercicio en la plataforma. Sí, capaz que dejamos unos minutos ahí para Juan y como... La idea es que qué sujetos de la agricultura familiar identifican. Hablamos personas físicas, ¿no? Personas. Juan, Pedro, José, María, María Ignacia, Catalina. O que grupos familiares, o que unidades productivas, fincas, establecimientos, y si están establecidos en una norma. Básicamente es eso. Muchas gracias, Pato. No sé si queda alguna pregunta adicional. ¿Qué tiempo tienen para responder los ejercicios? Bueno, eso se va a poner en la plataforma, pero la idea es de llegar a la próxima unidad con esto más o menos trabajado, porque la idea de esto es que puedan analizarlo, no que sea lo loco, sino que sea con tranquilidad
y llevarlo. La próxima sección es el 12 de junio, si no me equivoco, ¿sí? Y tenemos 15 días para hacer este ejercicio. Juan, agradezco, Juan. No, solo enfatizar esto de que todos los ejercicios estarán disponibles o están ya disponibles en la plataforma y que también vamos a compartir con ustedes los datos de los facilitadores de cada subregión, de manera que puedan ponerse también en contacto a través de ellos. Si bien Fernando es nuestro artista principal, la idea es que por subregiones nos vamos a organizar en grupos y cada uno de esos grupos va a tener un facilitador que va a ir resolviendo dudas de cualquier naturaleza que tengan que ver con métodos, fechas, plazos y obviamente en la medida de lo posible con Fernando dudas y reflexiones más técnicas. Gracias. Sí. Juan, si no me equivoco, van a ser matriculados estos, todos los integrantes del curso, ¿no? Sí, todos van a recibir la conexión para poder suscribirse y comenzar a utilizar la plataforma a partir del próximo lunes. Sí, de acuerdo a lo que coordinamos con Pedro, con los colegas de FAO, el próximo lunes todos tienen acceso al módulo que Manuel presentó en la mañana. Gracias. Muchas gracias, Juan. No sé, Pato, si quieres agregar No, algo más o podemos ya ir bueno, cerrando. agradecer a todos ustedes, agradecerles la paciencia, sobre todo a la gente que está conectado a horas inusuales, este, y agradecerles poder que continuemos este viaje y este proceso de intercambio. Vuelvo a decirlo, nosotros venimos a contribuir desde la experiencia de trabajo que tenemos, eh, pero es fundamental para nosotros el intercambio, el que ustedes pregunten, el que ustedes desarrollen, el que ustedes se preocupen y consulten sin ningún lugar, ningún a duda. Muchas gracias, Pato, y bueno, muchas gracias por supuesto a todos nuestros participantes y quienes se han conectado a la sesión el día de hoy. Antes de cerrar, quisiera tomar algunos minutos para reforzar algunos aspectos importantes sobre los próximos pasos, algunas cositas que Juan ya mencionó. Primero que todo, a partir del lunes, todas y todos van a recibir el acceso a la plataforma de Moodle, que es donde está alojado el curso. Allí van a poder encontrar los contenidos del curso y también todas las tareas asignadas y aquellas que se vayan mencionando aquí en clase. Les sugerimos que puedan explorarla con calma y familiarizarse con su estructura. Para facilitar este proceso, también dentro de la misma plataforma van a encontrar un video tutorial que va a quedar ahí a disposición para que puedan consultarlo todas las veces que sea necesario. En este video se va a explicar cómo funcionan las distintas herramientas que hay disponibles ahí, así como también la forma en la que se van a estar organizando los foros de diálogo y de conversación que también van a estar disponibles en la plataforma. Bueno, además también nuestros tutores van a estar en contacto con ustedes utilizando los correos electrónicos que ya nos han compartido. Ellos van a estar disponibles para acompañarles a lo largo de todo este proceso, responder dudas y también apoyarlos en el avance de las tareas que se van a ir proponiendo a lo largo del curso. En breve también van a recibir un enlace de registro para la próxima sesión, al igual como se realizó para la sesión del día de hoy. La próxima sesión va a tener lugar el día 12 de junio a esta misma hora y esperamos, por supuesto, contar nuevamente con su participación. Y, por supuesto, si tienen alguna duda, alguna consulta adicional, no duden en escribirnos directamente al correo de rlc-agriculturafamiliar@fao.org, que es a través del cual hemos estado en contacto con ustedes, a través del cual se ha hecho llegar el enlace para esta reunión, así como también los materiales. Y por esa vía vamos a estar atentos a apoyarles en lo que necesiten. Y bueno, finalmente agradecer nuevamente su atención, su compromiso por acompañarnos el día de hoy y esperamos reencontrarnos muy pronto ya
2 semanas para nuestra segunda sesión de este curso. María Ignacia, discúlpame que tengo que Ya, pedirte, me llegaron 5 preguntas directas, entonces ya, voy a pero son relacionadas, y una te la envía a ti porque no la puedo traducir, si la puedes ver. dale. Bueno, la pregunta es dónde se puede encontrar la plataforma, que como les dijo Manuel, perdón, Juan, que le va a llegar un link con un mail con el enlace y toda la historia. Lo otro, que la grabación entiendo que va a quedar también en la plataforma, porque como son asincrónicas, seguramente hay gente que quiere repasar esto. Y, Sí, la tercera pregunta, María Ignacia, es si la plataforma de capacitación de FAO puede encontrarse en link. Y entiendo que también ustedes lo mencionaron eso. ¿Cómo? Si es que puede encontrarse eh, el, Sí, el link. en la plataforma de capacitación de FAO. Este curso van a poder acceder a través de un enlace en particular que nosotros les vamos a enviar. No está directamente disponible en FAO Campus, pero nosotros vamos a hacer llegar directamente el enlace para que puedan acceder a los contenidos a todos aquellos quienes se han registrado para el curso. Así que tengan cuidado de que van a poder recibir el acceso a ello. La pregunta, Pato, que me compartías, tiene que ver un poquito nuevamente con el tema de las definiciones de agricultura familiar. Quizás podemos guardarla para el inicio de la próxima sesión y así vamos Bueno, enlazando con los contenidos que vimos hoy. le digo a Em, Perdón que el ujú. nombre, Shang Juan Chen, perdón si no estoy pronunciando bien, disculpas, pero la respondemos al inicio de la sección del 2. Exacto. Y Vamos a así dejarla también, anotada y comenzamos directamente con eso. perfecto. Bueno, Perfecto, bueno. Muchísimas no, gracias a todos. Que tengan una excelente noche, excelente día, excelente tarde, dependiendo de dónde se nos unieron. Y nos vemos el 12 de junio.